¿Qué tal? ¿Listos para otra inversión? Hoy vamos a adentrarnos en un tema que a muchos les causa curiosidad. Cómo las decisiones de las grandes empresas, esas que a veces vemos en las noticias, pueden influir en el precio de sus acciones. Sí, porque a veces vemos que las acciones suben o bajan y no entendemos muy bien por qué. Exacto. Y no se necesita ser un experto en finanzas para comprenderlo. La idea es que al final de esta inmersión podamos entender mejor qué hay detrás de esos movimientos en la bolsa. Y quién sabe, a lo mejor hasta se animan a invertir. Me gusta la idea. Empecemos con algo que seguro a muchos les interesa, los dividendos. ¿Han notado que a veces, cuando una empresa anuncia que va a repartir dividendos, sus acciones suben? Sí, y es que la política de dividendos de una empresa puede ser una señal muy importante para el mercado. Imagínate que tienes un amigo que siempre te invita a comer tacos los viernes, Tacos. Suena bien. ¿verdad? Pero de repente un viernes te dice que no puede invitarte. Pues sí, me preocuparía un poco. Claro, empezarías a pensar si algo anda mal, ¿no? Si ya no te invita a los tacos, tal vez es porque tiene problemas de dinero. O tal vez ya no le cayó bien. Ajá, puede ser. Pero en el mundo de la bolsa pasa algo similar. Si una empresa que siempre ha pagado dividendos de pronto deja de hacerlo, muchos inversionistas lo interpretan como una señal de que algo no anda bien. Como si la empresa estuviera en problemas y prefiriera guardar su dinero. Exacto. Es como si estuvieran diciendo, aguas, que las cosas no van tan bien como antes. Tiene mucho sentido. Y aquí entra en juego la teoría de la señalización, que en pocas palabras dice que las acciones hablan más que las palabras. En el mercado, las decisiones de una empresa son observadas con lupa y los inversionistas las interpretan como señales de su salud financiera. Entonces, si una empresa aumenta sus dividendos, es una buena señal. Generalmente sí. Puede indicar que la empresa tiene confianza en su futuro y que espera generar buenas ganancias. Claro, hay que analizar cada caso en particular, pero en general un aumento en los dividendos es bien recibido por el mercado. Y hablando de señales, ¿qué me dices de las fusiones y adquisiciones? Esas sí que mueven el mercado. Sin duda, una fusión o adquisición puede ser una jugada arriesgada para una empresa, y el mercado lo sabe. Imagínate que una empresa que fabrica celulares compra una empresa que hace videojuegos. Suena interesante. Podrían hacer un celular que venga con juegos exclusivos. Podría ser. Si la empresa tiene una estrategia clara para integrar ambas empresas y crear algo nuevo y valioso, la fusión podría ser un éxito. Y si la fusión no tiene mucho sentido. Ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Si los inversionistas no ven una lógica clara detrás de la operación o si creen que la empresa está pagando demasiado, la reacción del mercado puede ser negativa. Entiendo. Es como si esa misma empresa de celulares comprara una fábrica de zapatos. No tendría mucho sentido. Exacto. La clave está en la estrategia y en cómo la percibe el mercado. Una fusión bien planeada y ejecutada puede ser un gran éxito, pero una mala decisión puede tener consecuencias negativas para la empresa y sus accionistas. Y ya que hablamos de percepción, ¿qué papel juegan las agencias calificadoras en todo esto? Las agencias calificadoras como Standard Poor's o Moody's son como los expertos en riesgo financiero. Analizan la salud financiera de las empresas y les asignan calificaciones. Es como la calificación que te dan en el buró de crédito. Exactamente. Yeah. Si una empresa tiene una buena calificación crediticia, los inversionistas confían más en ella. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que los inversionistas le prestan dinero a tasas de interés más bajas. Eso suena bien para la empresa. Claro, porque le sale más barato financiarse y puede invertir más en su crecimiento. ¿Y qué pasa si una empresa tiene una mala calificación? Ahí es donde las cosas se complican. Una mala calificación puede ser una señal de alerta para los inversionistas, ya que indica que la empresa podría tener problemas para pagar sus deudas. Es como si fueras a pedir un préstamo al banco y tu calificación en el buró fuera baja. Te van a cobrar una tasa de interés más alta porque representas un mayor riesgo. Perfecta analogía. Las empresas con buena calificación son como los clientes VIP del mercado financiero, mientras que las empresas con mala calificación tienen que pagar más por su financiamiento. Ahora entiendo. La calificación crediticia es como una carta de recomendación que le dice al mercado qué tan confiable es una empresa. Exactamente. Y esa confianza o la falta de ella puede tener un gran impacto en el precio de las acciones. Y hablando de acciones, ¿qué me dices de los splits y los splits inversos? Esos siempre me confunden un poco. Bueno, imagina que tienes una pizza gigante que quieres compartir con tus amigos, pero es demasiado grande para que cada uno pueda tomar un trozo. ¿Qué haces? La parto en rebanadas más pequeñas. Exacto. Eso es un split de acciones. La empresa divide cada acción en varias acciones de menor valor. Y eso cambia el valor total de la empresa. No, el valor total de la empresa sigue siendo el mismo. Es como si tuvieras un billete de 500 pesos y lo cambiaras por 5 billetes de 100. Tienes más billetes, pero el valor total sigue siendo 500 pesos. Ya veo.
Entonces, ¿para qué sirve hacer un split? Un split puede hacer que las acciones sean más accesibles para los pequeños inversionistas. Si una acción cuesta 1,000 pesos, mucha gente no podrá comprarla. Pero si la empresa hace un split de 4 por 1, el precio de cada acción bajará a 250 pesos, lo que la hace más atractiva para más personas. Es como si la empresa estuviera diciendo, vengan todos, que aquí hay para todos. Exactamente, y esa mayor demanda puede impulsar el precio de las acciones. ¿Y qué es un split inverso? Es lo contrario. Sí, es como si juntaras varias rebanadas de pizza para formar una pizza más grande. La empresa junta varias acciones para formar una sola de mayor valor. ¿Y eso para qué se hace? A veces las empresas hacen un split inverso para aumentar el precio de sus acciones y evitar que sean excluidas de ciertos índices bursátiles. También puede ser una señal de que la empresa está tratando de mejorar su imagen financiera. Entiendo. Es como si una tienda de ropa de lujo aumentara el precio de sus productos para que parezcan más exclusivos. Exactamente. La psicología del mercado juega un papel importante en cómo se perciben las decisiones corporativas. Es fascinante cómo las empresas pueden usar estas estrategias para influir en el precio de sus acciones. Sin duda. Y es que el mercado de valores es un juego complejo donde las decisiones corporativas, la percepción del mercado y las fuerzas de la oferta y la demanda interactúan constantemente. Y hablando de mercados complejos, antes mencionaste el mercado de derivados. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ese mundo? Claro que sí. El mercado de derivados es como un laberinto financiero lleno de oportunidades y riesgos. Básicamente se trata de un mercado donde se negocian contratos cuyo valor se deriva del precio de otro activo llamado subyacente. O sea que es como apostar sobre el precio futuro de algo. En cierto modo sí. Los derivados se pueden usar para cubrirse contra riesgos, por ejemplo, el riesgo de que el precio de una materia prima suba, o para especular, es decir, apostar a que el precio de un activo subirá o bajará. Suena un poco arriesgado. Sin duda, los derivados pueden ser herramientas muy útiles para gestionar riesgos y obtener ganancias, pero también conllevan un alto nivel de riesgo si no se utilizan con precaución. ¿Y qué tipo de derivados existen? Los más comunes son los futuros, los forwards, los swaps y las opciones. Cada uno de ellos tiene sus propias características y se utiliza para diferentes fines. Wow. Parece que el mundo de los derivados es bastante amplio. Lo es. Pero no te preocupes, vamos a desglosar cada uno de estos derivados a detalle para que puedas entender cómo funcionan y qué papel juegan en el mercado financiero. Me parece perfecto. Estoy listo para sumergirme en este laberinto financiero. Excelente. Entonces, empecemos por los futuros. Los futuros, como su nombre lo indica, son contratos que se basan en el precio futuro de un activo. Imagina que eres un agricultor y cultivas maíz. Te preocupa que el precio del maíz baje en el futuro cuando llegue la cosecha. Claro, si el precio baja, pues voy a ganar menos dinero por mi cosecha. Exacto. Ahí es donde entran los futuros. Podrías vender un contrato de futuros de maíz a un precio establecido hoy. O sea, que puedo asegurarme un precio de venta, aunque el precio del maíz baje después. Exactamente. Es como un seguro, ¿no? Sí, como un seguro. Los futuros te permiten fijar un precio hoy para una transacción que se realizará en el futuro, protegiéndote de las fluctuaciones del mercado. ¿Y quién compraría esos contratos de futuros? Pues pueden ser empresas que necesitan comprar maíz en el futuro. Ah, ya, como una empresa que fabrica tortillas. Exacto. O también pueden ser inversionistas que especulan con el precio del maíz. Ya veo. Entonces, los futuros pueden servir tanto para cubrir riesgos como para intentar ganar dinero especulando con los precios. Exacto. Ahora, hablemos de los forwards. Son similares a los futuros, pero con algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Los forwards son contratos privados entre dos partes, a diferencia de los futuros, que se negocian en bolsas organizadas. ¿Eso qué significa? Significa que los forwards son más flexibles. ¿Más flexibles en qué sentido? Pues se pueden adaptar a las necesidades de cada parte. Es como si en lugar de comprar un pantalón en una tienda, te lo hicieran a la medida. Exacto. Con un forward puedes negociar el activo, el plazo, el precio y las condiciones de entrega que mejor se adapten a tus necesidades. Suena bastante bien. Pero no hay ningún riesgo a negociar contratos privados. Claro que sí. Como no hay una bolsa que regule la operación, el riesgo de que una de las partes incumpla es mayor. Es como hacer un trato de palabra, ¿no? Tienes que confiar en la otra persona. Exactamente. Por eso es importante negociar forward solo con contrapartes confiables y con buena reputación. Entiendo. Y ahora, ¿qué me dices de los swaps? Siempre he escuchado ese término, pero la verdad no estoy seguro de entenderlo bien. Un swap es un intercambio de flujos de efectivo futuros entre dos partes. Imagina que tienes un amigo que te presta 100 pesos a una tasa de interés fija, digamos del 5%. Ajá. Entonces le tendría que devolver 105 pesos
en un año. Correcto. Pero digamos que tú crees que las tasas de interés van a subir en el futuro y prefieres tener una tasa variable. Ok. Podrías negociar un swap con tu amigo donde tú le pagas una tasa variable, por ejemplo, la TIA más 1%, y él te paga la tasa fija del 5%. O sea que si la TI sube el 6%, yo le pagaría el 100% a mi amigo, pero él me seguiría pagando el 5%. Exacto. De esa manera, te proteges del riesgo de que las tasas de interés suban. Interesante. Los swaps pueden ser una forma de protegerse del riesgo de las tasas de interés. Exactamente. Y hay muchos tipos de swaps, no solo de tasas de interés, también hay swaps de divisas, de commodities, etc. Wow. Parece que el mundo de los derivados es muy diverso. Sí, lo es. Y por último, hablemos de las opciones. Las opciones. Esas siempre me han parecido un poco misteriosas. Las opciones te dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. Imagina que quieres comprar un coche nuevo, pero no estás seguro de si tendrás el dinero en unos meses. Ok, ¿y qué hago? Podrías pagar al vendedor una pequeña cantidad por la opción de comprar el coche a un precio determinado en, digamos, 3 meses. O sea, le pago para que me lo guarde. Exactamente. Si en 3 meses tienes el dinero, compras el coche al precio acordado. Y si no, pues no lo compras y pierdes la cantidad que pagaste por la opción. Ya veo. Es como si pagara una pequeña cantidad para tener el derecho de comprar el coche a un precio fijo en el futuro. Exacto. Y hay dos tipos de opciones, las de compra o calls y las de venta o puts. Un call te da el derecho de comprar un activo y un put te da el derecho de venderlo. Entiendo. Entonces, si creo que el precio de un activo va a subir, puedo comprar un call. Y si creo que va a bajar, puedo comprar un put. Correcto. Las opciones son una herramienta flexible que te permite aprovechar las fluctuaciones del mercado. Pero también conllevan riesgos, ya que puedes perder la cantidad que pagaste por la opción si el mercado no se mueve como esperabas. Es un mundo fascinante. Ahora entiendo por qué decías que el mercado de derivados es como un laberinto. Hay tantas opciones y estrategias diferentes. Sin duda. Pero lo importante es que ahora tienes una mejor comprensión de los diferentes tipos de derivados y cómo funcionan. Totalmente. Ahora, ¿cómo se relacionan estos derivados con las decisiones corporativas que afectan el precio de las acciones? Buena pregunta. Las empresas pueden utilizar los derivados para gestionar sus riesgos. Por ejemplo, para cubrirse contra fluctuaciones en las tasas de interés o en los tipos de cambio. ¿Y eso cómo afecta a los inversionistas? Si una empresa gestiona bien sus riesgos, pues puede generar ganancias más estables, y eso puede ser positivo para el precio de sus acciones. ¿Y si no los gestiona bien? Si una empresa utiliza los derivados de forma imprudente, puede generar grandes pérdidas, lo que sin duda afectaría negativamente el precio de sus acciones. Ya veo. Entonces, es importante que los inversionistas presten atención a cómo las empresas utilizan los derivados. Exacto. Al final, el objetivo de cualquier inversionista es obtener un buen rendimiento por su dinero. Y entender cómo las empresas gestionan sus riesgos es fundamental para tomar buenas decisiones de inversión. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya que hemos explorado el mundo de los derivados, podríamos volver a hablar sobre las decisiones corporativas y cómo afectan el precio de las acciones. Claro que sí. Hay muchos otros ejemplos que podemos analizar. Claro, hay muchas otras decisiones que pueden afectar el precio de las acciones. A veces, las empresas hacen cosas que a primera vista parecen extrañas, pero que tienen una lógica detrás. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando una empresa decide recomprar sus propias acciones. Al comprar sus propias acciones. Ujú. ¿Para qué? Si ya son suyas. Buena pregunta. Al recomprar acciones, la empresa reduce el número de acciones en circulación y eso puede aumentar el valor de las acciones restantes. Oh. Piensa en un pastel. Si tienes un pastel de 10 rebanadas y quitas 2, las 8 rebanadas restantes se vuelven más grandes, ¿verdad? Sí, claro. Pues con las acciones pasa algo similar. Si reduces el número de acciones, cada acción representa una porción más grande de la empresa y por lo tanto se vuelve más valiosa. Entiendo. Entonces, una recompra de acciones puede ser una buena señal. Puede ser. A menudo es una señal de que la empresa considera que sus acciones están infravaloradas, es decir, que valen más de lo que el mercado está pagando por ellas. Interesante. ¿Y qué me dices de las empresas que emiten nuevas acciones? Esa es otra decisión importante que puede afectar el precio de las acciones. Cuando una empresa emite nuevas acciones, está vendiendo una parte de su propiedad a nuevos inversionistas. ¿Y eso es bueno o malo? Depende. Puede ser una buena estrategia para una empresa que necesita capital para financiar su crecimiento, pero también puede diluir el valor de las acciones existentes. O sea que si la empresa emite muchas acciones nuevas, las acciones que ya tengo van a valer menos. Exactamente. Es como si al pastel que mencionábamos antes le agregaras más rebanadas. Cada rebanada se vuelve más pequeña. Ya veo. Entonces hay que analizar cada caso en particular para ver si la emisión de nuevas acciones es realmente beneficiosa para la empresa a largo plazo. Exacto.
Y también hay que considerar otros factores, como la razón por la que la empresa necesita capital o el precio al que se emiten las nuevas acciones. Es todo un mundo. La verdad es que hay que estar bien informado para tomar buenas decisiones de inversión. Sin duda. Pero lo importante es que ahora tienes un mejor entendimiento de cómo funcionan las cosas en el mercado de valores. Sí, ya entiendo mejor cómo las decisiones de las empresas, desde los dividendos hasta las fusiones, pueden afectar el precio de las acciones. Y también hemos aprendido sobre el fascinante mundo de los derivados. Exacto. Esperamos que esta inmersión te haya sido útil y que te haya dado una nueva perspectiva sobre el mundo de las finanzas. Totalmente. Ahora me siento más capaz de analizar las noticias financieras y de entender qué hay detrás de los movimientos del mercado. Me alegra escuchar eso. Recuerda que la información es poder. Y cuanto más sepas sobre las finanzas, mejor podrás gestionar tu dinero y tomar decisiones inteligentes. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tus conocimientos. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer hablar de finanzas. Y a ti, querido escucha, te invitamos a que sigas explorando el mundo de las finanzas. Hay mucho por descubrir. Y cuanto más sepas, mejor preparado estarás para navegar por este complejo pero apasionante mundo. Hasta la próxima.